Abrimos la mesa de este martes, que es el 9 de junio de 2015. Hoy, mesa internacional. Nos acompañan aquí en estudios las dos voces que ya escucharon. Susana Mangana, buen día. Hola, muy buenos días. Y Darío Klein, ¿cómo te va? Buen día para todos. Pero, como nos gusta hacer en el caso de estas mesas, también la participación viene de afuera, y por eso saludo en primer lugar a Nicolás Albertoni desde Washington, Estados Unidos. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, Emiliano. Buen día, Susana, Darío. ¿Cómo andan? Y a Rafael Mandresi desde París, Francia. ¿Qué tal, Rafael? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ambos, además de escucharlos, los vemos. Están con cámara web mediante desde sus respectivas ubicaciones. Así que aquellos que están siguiendo esta mesa en nuestro sistema de video en la web tienen forma de enterarse también de cómo lucen las caras de Rafael y de Nicolás, en qué ambiente se encuentran. Creo que ese es un toquecito que le da un poco más de color a estas consideraciones que vienen. Vamos al primero de nuestros temas. Hay varios para la agenda de esta mañana. Empecemos mirando a Venezuela. El expresidente del gobierno de España, Felipe González, llegó el domingo a Caracas con la intención de reunirse con dirigentes de la oposición que están presos y, si es posible, participar de su defensa ante la justicia. El Tribunal Supremo de Justicia excluyó a González de la posibilidad de intervenir en el proceso de estos líderes opositores encarcelados. Sin embargo, el referente del PSOE espera poder asistir todavía a la audiencia que se llevará a cabo esta semana en el caso de Leopoldo López. Yo voy a intentar visitar, como no, eso es lo que me ha movido a esta visita, voy a intentar visitar a Leopoldo, que es la persona que solicitar esta ley. Si pudiera, a Ceballos. Incluso voy a intentar estar presente, si pudiera, en la vista oral. Felipe González logró el domingo entrevistarse con el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que desde fines de abril pasó a un régimen de prisión domiciliaria en su casa. González, declarado hace más de un mes persona no grata por la mayoría chavista de la Asamblea Nacional Legislativa, consiguió el permiso de las autoridades para encontrarse con Ledesma, con quien conversó durante media hora. Lo fundamental, creo que es lo más destacable, es que tanto el alcalde de Ledesma como yo mismo, pero por eso lo pongo a él en primer lugar, creemos que en Venezuela hace falta diálogo. Los primeros comentarios de ustedes. ¿Quién empieza? Susana, te escucho. Bueno, primero me sorprendió esta actividad, digamos, a la que no nos tenía tan acostumbrado el expresidente González, pero yo creo que es a pedido de los familiares de los opositores hoy presos en Venezuela, pero sobre todo teniendo en cuenta la ascendencia, la imagen, el carisma que siempre tuvo y ha retenido González aquí en América Latina. Evidentemente, si es una injerencia o no en asuntos de otro país, si es un intervencionismo por parte de empresas españolas que puedan estar alentando esta actividad de González en Venezuela, eso dependerá muy mucho de la lupa que utilice cada cual para mirarlo. Creo que ha sido cuidadoso y muy comedido en sus expresiones. Dice si pudiera, lo ha reiterado en varias ocasiones, siempre que obtenga la autorización. Entonces yo creo que igual que se pide por parte de las familias de opositores al Papa Francisco que interceda, que medie por la situación de todos, pero también de todos los que son oposición, pero también de los presos y la situación de derechos humanos en Venezuela, bueno, se están buscando aliados y de alguna manera voces en el exterior que puedan también destrabar la situación. Y en ese sentido, si la visita de González puede ayudar a que se junte por lo menos la oposición, a que tengan una única voz o que puedan tener una serie de acciones más consensuadas, me parece positivo. Yo creo que es cierto, falta diálogo por lo menos en Venezuela. Rafael, desde Europa, ¿cómo se está viendo este hecho político, esta jugada política? Bueno, depende dónde en Europa. Acá en Francia ni se ha mencionado el asunto. He visto, por ejemplo, en algunos diarios españoles que sí, naturalmente, pero fuera de eso no tiene una repercusión significativa. Digamos, la situación en Venezuela en general sí, no este episodio puntual de la visita de Felipe González, que de hecho
tiene dos partes, en cierto modo, o tres quizá. Una es el conjunto de expresiones que ha tenido hasta ahora, es decir, el llamado al diálogo, en fin, expresiones que, digamos, no tienen demasiada originalidad, si se quiere, y que son expresiones de buenos deseos. Entre otras cosas, supongo yo, para no generar problemas, sino generárselos a él mismo con el gobierno de Venezuela. Por otro lado, lo que está claro, a raíz de todas las actividades que ha hecho y de todas las personas que ha encontrado, es que González está allí tomando partido por uno de los bandos enfrentados, que es el de la oposición, naturalmente. Y en tercer lugar, creo que el chavismo, con sus actitudes habituales, con las reacciones, con los ladridos, le está haciendo un gran favor a Felipe González. A mí Felipe González me hace acordar un poco, o sea, para mí es un poco el Sanguinetti español, ¿verdad? El número 48 en la Smorfia napoletana, el morto que parla, es decir, Felipe González en este momento. Esto le está dando una cierta notoriedad, un cierto protagonismo que por otros motivos probablemente no tendría. Seguimos con Darío acá en estudios. Sí, no, coincido en todo lo que plantea Rafael, y además coincidamos de que si fue a defenderlos como abogado, seguramente hay abogados mucho mejores que Felipe González para defenderlos. Evidentemente la presencia de Felipe González ahí busca darle notoriedad a la situación que están viviendo los grupos opositores en Venezuela, y también creo que lo ayuda políticamente a Felipe González, que no en España no se habla demasiado de él hoy en día ya, y además su izquierda o su Partido Socialista está en grandes problemas internos dentro de la política española. Pero este papel que está jugando Felipe González no es el que muchas veces en el mundo les corresponde o asumen expresidentes, justamente. No, sí, no, y yo creo que está bueno lo que está haciendo, en cuanto a que de otra manera tal vez no se hablaría o no se le no tendría tanta visibilidad lo que les ocurre a los Leopoldo López, Antonio Ledesma y demás. De todas maneras, sería el problema es ese, me parece, que al claramente él reunirse solamente con los líderes de la oposición, se reunió además con Teodoro Petkov, a quien fue a darle el premio Ortega y Gasset. El premio Ortega y Gasset, que él no pudo ir a recibir a España porque está impedido de salir, o sea, no lo deja salir de Venezuela, la justicia venezolana. Tal vez el problema es ese, ¿no? Que no se pone en un punto equidistante en el que pueda mediar, que yo creo que el llamado al diálogo es lo más lúcido que se puede hacer hoy en día y desde hace más de 10 años en Venezuela. ¿Podría jugar ese otro papel? Quiero decir, ¿las autoridades de Venezuela están dispuestas a recibirlos, a reunirse, por ejemplo? No han dado muestras de estar muy, digamos, muy dispuestas o muy excitadas acerca de esa idea, ¿no? La declaración de persona non grata, por ejemplo, ¿cómo juega? Bueno, pero pasa que si él se presenta como abogado de Leopoldo López, a quien se acusa de haber incitado, también veamos que tampoco, yo creo que no se puede hablar de una oposición en Venezuela, ¿no? Yo creo que hay, de hecho, perfiles muy distintos entre lo que ha hecho Leopoldo López y lo que ha hecho Enrique Capriles, quienes estuvieron juntos en determinado momento en la Mesa de Unidad Democrática, pero que después optaron por caminos distintos. Capriles por el diálogo, por las urnas, y Leopoldo López por salir a las calles y pedir la renuncia inmediata del gobierno de Maduro. Entonces, creo que ahí hay una separación y son como dos grupos bastante distintos, y que están buscando combatir al gobierno de Maduro por medios distintos. Nicolás Albertoni, vamos contigo a Washington. Sí, bueno, yo quiero ser un poquito más tajante que mis compañeros, que bueno, cada uno ha dado su perspectiva. A mí, particularmente, América Latina es un tema que me desvela un poco. Entonces, estamos hablando de un país, es decir, que está teniendo presos políticos, es decir, empecemos por ahí, es decir, está teniendo presos políticos. Yo creo que
nos hemos acostumbrado ya a ver una Venezuela débil, a un gobierno, a una democracia totalmente débil. Vale una nota histórica. A Felipe González también en los 70, el dictador Videla, el dictador argentino, lo declara persona non grata, ¿no? O sea que el mismo honor que le acaba de dar Maduro hace algunos meses atrás. Estamos hablando de un presidente que hace pocas semanas dijo: si la revolución fracasa habrá muerte y masacre. Y esto no lo dijo la CIA ni la FBI, es decir, está él diciéndolo. Entonces, yo hago una nota también aquí. Imagínense si esto lo estaría diciendo el presidente Cartes o el presidente Santos. Ya había una reunión de UNASUR seguramente en los respectivos países. Estamos hablando de un presidente que se reunía con el Papa y por una otitis aguda o algo así lo puso, deja de reunirse con Francisco, que sabía muy bien lo que Francisco le iba a pedir. Entonces, ¿qué estamos esperando de una América Latina activa? Porque no estoy hablando de los expresidentes, sino de la América Latina en gobierno activa a decir algo. Y acá quiero resaltar lo central de este punto en la mesa. Es decir, ¿qué imagen estamos dando como región, una región repleta de gente lúcida e inteligente, que debe venir un expresidente europeo a marcar presencia y decir: señores, a este pueblo hay un régimen que lo está ahogando? Porque si bien hay mucho mérito de los expresidentes latinoamericanos que trataron de decir algo, y yo creo que de parte de Uruguay fue el expresidente Lacalle, que hicieron esa nota, que incluso no sé si también llegó al Papa, pidiendo que intervenga, pero también una presencia en Venezuela. Sí, pero claramente si los gobiernos activos, y cuando hablo de gobiernos activos, obviamente los gobiernos que están hoy en el poder, no marcan presencia diciendo algo hay que hacer en Venezuela. Estamos en un país que no ha llamado elecciones, o no se confirmó si las elecciones van a ser este año, que no deja entrar a la Unión Europea, solamente a la UNASUR para testificar las elecciones. Entonces, no se le da respaldo a estos expresidentes latinoamericanos que trataron de decir algo. Y tiene que venir un expresidente europeo. ¿Qué peor imagen estamos dando para nuestras democracias para decir que un expresidente europeo viene a marcar presencia y por lo menos decir algo que nuestros presidentes activos no le están diciendo? Susana. Sí, yo comprendo, además conozco bien la forma de pensar de Nicolás y entiendo que está indignado con esta situación. Y va también de la mano de lo que yo quería acotar. Felipe González ha dicho que va en calidad de asesor técnico. Él no puede ejercer la abogacía en Venezuela, o sea, para ello tendría que haber habilitado o haber revalidado su título y demás. Ahora, evidentemente, lo que se busca por parte de las familias de Leopoldo López y de otros opositores es dar trascendencia a lo que está sucediendo en Venezuela. Yo dudo mucho, Darío, de que realmente esto le pueda ayudar políticamente a Felipe González, quien ya está más de salida que de llegada en la política española, pero además que hoy los problemas de España transitan. Es un beneficio colateral. Es un beneficio, pero está en el candelero, pero es relativo, porque en realidad en España hoy preocupa mucho más cómo reactivar la economía, todo el tema del movimiento Ciudadanos, Podemos, es decir, hay otras personas, otras figuras clave, incluso a nivel del PSOE, y ya no se cuenta con Felipe González para ese futuro. Pero yo creo que evidentemente ahí también hay una toma de posición de una izquierda española, una izquierda más de corte europeo, que no es la izquierda latinoamericana y nunca lo fue. Y eso a veces cuesta aceptar aquí, ¿verdad? Son distintas izquierdas, distintas preocupaciones. También hay distintas izquierdas en América Latina, ojo. Desigualdades, no, sin duda. Pero cuando hay una voz mucho más cuidadosa a la hora de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela, nos demuestra que se cuidan todos, una izquierda y la otra. Es decir, ahí coincido, quizás sin la vehemencia de Nicolás, pero sí coincido con que, por ejemplo, en la reunión de UNASUR o las expresiones del propio Almagro al frente de la OEA, donde dice, está bueno que Venezuela siga trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no hay una condena explícita, y si bien no hay que tomar partido por un bando o el otro, en los hechos es una Venezuela fracturada, dividida, y son situaciones que no deberían ocurrir, sobre todo en un país que ya es miembro de pleno derecho del Mercosur y que, por tanto, eso también, esos vaivenes políticos de Venezuela están atenazando un Mercosur que, entre otras cosas, necesita negociar con la Unión Europea, necesita salir al mundo con una imagen, pero también con una solidez mucho mayor. Rafael, tú eras muy ácido recién a propósito de la participación de Felipe González en esta gestión en Venezuela. ¿Cómo viste el alegato que hacía Nicolás, su indignación, digamos, por el hecho de que tengan que venir figuras europeas, expresidentes europeos, a denunciar lo que hay que denunciar en Venezuela? No, yo estoy, desde ese punto de vista, estoy de acuerdo con Nicolás. Es decir, lo que hay una situación en Venezuela que necesita acciones un poco más claras de parte de
de todo el mundo, en definitiva, de las izquierdas, porque comparto los plurales que ponía Darío, me parecen importantes. Es decir, que en América Latina hay varias izquierdas, que en Venezuela hay varias oposiciones, y también en Europa hay varias izquierdas. La única izquierda no es la del señor González, digamos, entre otras cosas, el estado de la izquierda a la que pertenece el señor González hoy, que es un estado catatónico prácticamente, tiene entre sus responsables también al señor González de haber llegado a ese estado. Pero en cuanto a lo que decía Nicolás, yo estoy de acuerdo con su posición, y estoy de acuerdo también, o sea, yo lo que no haría sería regionalizarlo de ese modo. Es decir, yo creo que en la medida en que hay actos reñidos con el derecho, con los derechos humanos, fuere donde fuere, concierne a todo el mundo, y por lo tanto concierne también a América Latina, pero América Latina tendría que tener una preocupación por lo que pasa en Venezuela, pero también, ¿por qué no?, por lo que pasa en otras partes del mundo. Es decir, los problemas de esta índole tienen una dimensión en cuanto a los valores que se defienden, que es universal, o son simplemente relativos, o refieren a cercanías. Desde ese punto de vista, yo me afilio más bien a la primera opción, y desde ese punto de vista no comparto en absoluto las acusaciones que se han hecho a la intervención de Felipe González como tratándose de intervencionismo. Ese punto personalmente a mí no me preocupa en lo más mínimo. Darío. Sí, yo creo que el riesgo de las posiciones como la que plantea Nicolás es no colaborar en lo más mínimo con la situación de Venezuela. Creo que no se puede comparar, por ejemplo, al régimen venezolano con las dictaduras latinoamericanas de los 70 y 80. Si bien creo que hay que denunciar esta situación de presos políticos, las limitaciones que hay a la libertad de prensa, creo que hay que denunciar esas cosas. Es mucho más compleja la situación en Venezuela, no es una dictadura al estilo de ni de las dictaduras comunistas ni de las dictaduras militares que hubo en América Latina. Creo que es algo distinto, es un fenómeno mucho más complejo, y por eso es mucho más difícil de entender, mucho más difícil de analizar y mucho más difícil de combatir en sus factores negativos, como es el caso de estas limitaciones a la democracia, teniendo líderes políticos encarcelados. Entonces, si vamos por el lado del aislar a Venezuela, creo que no colaboramos. Si aislamos a Venezuela, no se ayuda a que. ¿Pero para ti el Venezuela planteo de Nicolás apunta a eso? Sí, creo que me da impresión de que al destacar la actitud de algunos políticos latinoamericanos que él mencionó, lo que están haciendo es quisieron aislar a Chávez, aislar a Maduro, y creo que se equivocó la oposición venezolana cuando ese fue el camino que pretendió seguir. Creo que el camino de no participar en las elecciones en el 2005, ese camino de desconocer al gobierno chavista, fue lo que los llevó a donde están en lo malo. Creo que el camino del diálogo y de participar bajo la regla democrática que ha seguido la línea de Capriles hace que hoy Venezuela, si tiene elecciones a fin de año, la oposición por primera vez tiene chance de ganar. Nicolás, cerramos contigo con un apunte breve, ya que había varias alusiones a tu planteo. Sí, quiero resaltar mi vehemencia y mi relación al tema. Acá estamos defendiendo que justamente no sea normal para nuestros ojos, para nuestra cultura ya, aceptar que en Venezuela, supuestamente de una democracia activa, es verdad, porque acá lo que hay de democracia es que hay una persona que fue electa, pero después la oposición está muy débil, hay medios de prensa, es decir, que y tú lo sabes muy bien, Darío, es decir, lo que está pasando con los medios de prensa en Venezuela. Totalmente, entonces, sí. Entonces, es verdad que a veces cuesta conceptualizar qué tipo de democracia es. Hay muchos teóricos que están trabajando qué es esto, ¿no? Y la democracia que si bien se concreta la elección, después pasa lo que quiere de parte de los gobiernos. Pero acá lo que quiero resaltar de que debemos a sincerarnos un poco como región, y mi comparación acá es porque yo creo que no ha habido peor herramienta acá para aislar a Venezuela que el propio Maduro. ¿Sí? Porque todos sabemos muy bien decir, pero ¿por qué antes de ayer no se reunió con el Papa? Yo creo que no hay peor efecto de aislamiento que el propio gobierno venezolano. Entonces lo podemos ver, depende de qué ojo lo estamos mirando. Si es la región
a través de sus expresidentes y sus alegatos que han hecho, que está alejando a Venezuela de la región, o es al revés, que la propia Venezuela se está queriendo aislar. Porque si es un gobierno supuestamente democrático y abierto, bueno, pues bien, que deje entrar a todos a testificar sus elecciones, que deje una oposición realmente, no ponga presos a los opositores. Entonces, no nos acostumbremos a un lenguaje que yo creo que no tenemos que acostumbrar. Ojo, y esto no es de Maduro, pues Susana decía, bueno, también que sabía cómo yo pensaba o algo, pero decir, bueno, pero yo lo estaría diciendo si fuera el presidente Cartes, si fuera el presidente Santos, porque acá no hay de izquierdas o derechas, acá hay de que no se está respetando la democracia, es decir, eso se debe resaltar. Los mensajes de los oyentes también se suman, por ejemplo... quizás en la línea de Nicolás, venía este mensaje de Elisa. Me indigna la tibieza conceptual que se escucha en esa mesa. No son republicanos, demócratas, libertarios. ¿Qué son? ¿Qué desazón? Decía el oyente. Susana salió con rima. Yo entiendo que la gente quiere alguna posición más arriesgada, pero justamente cuando la madeja está tan complicada, a veces querer tomar posición sin estar allí presentes, creo que no ayuda. Es un país cercano y tenemos que buscar caminos para ese diálogo. De lo contrario, polarizas más todavía la situación. A ver, yo en algo no voy a ser tibio, capaz que no quedó claro. Yo creo que inmediatamente el gobierno venezolano y la justicia venezolana, que hay que reconocer que no es independiente, deben liberar a los presos políticos. Yo creo que en eso no debe haber segundas opiniones, ¿no? Después está el cómo la oposición ha actuado, porque yo creo que acá ambas partes han sido victimarios, la oposición y el gobierno. La oposición venezolana no ha actuado correctamente tampoco. Y después hay otro oyente, quizás desde otra posición, evidentemente, que dice, cuando informan sobre la revuelta en Venezuela, ¿por qué no dan toda la información? Existe la posibilidad de un referéndum revocatorio que, si los golpistas logran las adhesiones necesarias, hacen caer a Maduro. Ya ha habido un referéndum revocatorio que perdió, ¿no?, contra Chávez. Por eso digo, desde el punto de vista electoral es una democracia plena. Ahora, el problema es... Esta posición viene con términos bastante radicales, ¿no? Sí, golpistas también, ¿no? Califica de golpistas claro. Es que hay parte de la oposición que ha sido golpista. Así como Chávez fue golpista en su momento, pero ha habido parte de la oposición que ha sido golpista. Le han dado un golpe de Estado a Chávez y hay algunos que han intentado darlo posteriormente. Por eso digo, no, la oposición no es una sola. Volvemos con otros temas en esta mesa internacional de hoy. En perspectiva. Periodismo constructivo.